Viernes 18 de septiembre, 5 de la tarde en punto, y les damos la más cordial bienvenida a este viernes de periodistas en línea, gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC. Bienvenidos a todos los que nos siguen en nuestras plataformas, en Twitter, en Facebook y ahora también en el canal de YouTube. Les recordamos que los programas anteriores los puede seguir también en nuestro canal del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC. Hoy hablaremos de periodismo sonoro, de periodismo en podcast, de lo que significa el apodo maldito y lo que significa comprometerse con la verdad, con la indignación, con la capacidad creativa y con la vocación fundamental del periodismo, aprovechando las nuevas plataformas, pero sobre todo utilizando en esencia y no perdiendo esta misma, la esencia del periodismo, con una ganadora del Premio Nacional de Periodismo. Galia García Palafox, ella es periodista, editora y ganadora del Premio Nacional de Periodismo. ¿Cómo estás? Bienvenida y muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Saludos a ti, a Giselle y a todos. Y también nos acompaña Giselle Ibarra, ella es productora en Así Como Suena. Ella cree firmemente en el poder emocional del contenido audiovisual y su fuerza para influir en el cambio social y en crear nuevas audiencias. Giselle, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación de Viernes de Periodistas en Línea. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Un saludo a todos. Hola, Galia. Hola, Giselle. Y qué rico platicar. Qué rico platicar, y así como suena, la importancia y la trascendencia que tiene el periodismo y la producción sonora. Hoy que todo es muy visual, ¿dónde queda la parte sonora en la riqueza de lo que significa dar los ojos, poder ponerte unos audífonos y simplemente escuchar a profundidad una muy buena investigación periodística, tan buena como el Premio Nacional de Periodismo? Vamos a darle la bienvenida y presentar todas las credenciales, o al menos las más importantes, de Galia García Palafox. Ella es abogada de profesión, periodista y editora. Ha colaborado en diversos medios como Milenio TV, W Radio, Revista Gato Pardo, Moral.com, Rumbo Newspapers, reportera de New York Newsday, entre muchos más. Ella también es académica, conferencista y editora de varios libros. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos galardones en el extranjero y en México. Fue galardonada por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo en el 2018 en la categoría de reportaje, con el podcast, el primer podcast en México que gana el Premio Nacional de Periodismo. Y el podcast 100% recomendable, El hombre que no estuvo aquella noche en Iguala, el maldito apodo de la rana. Trabajo ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2018 por reportaje. Giselle García Palafox, buenas tardes y qué honor que estés con nosotros y nos compartas la experiencia periodística y también, déjame decirlo, la experiencia humana de lo que fue sentarse con los familiares, de esperar, al escuchar el reportaje, esperar a que llegara la llamada del rana o el ranita, y a las 3 de la tarde, recuerdo que decía en el reportaje, entró esa llamada, la conversación que tuviste con ellas, con los familiares, y pues meses después, al menos 7 meses después de que estuvo encarcelado, que llegó en libertad. Me gustaría que dentro de tu presentación o después de esta nos compartieras la experiencia periodística, pero también esta experiencia humana de saber que el trabajo periodístico sí hace que las cosas sean mejor y que si no hacemos un mundo mejor, al menos sí el mundo mejor de una persona que concretamente era inocente y de una familia que era inocente, porque el castigo fue no para la rana, fue para la familia de la rana y todo su entorno. Así que de verdad que te agradezco mucho que estés con nosotros y bienvenida, Galia. Gracias, Armando. Soy Galia García Palafox y Giselle es Giselle Ibarra, porque nos cruzaron los apellidos. Okay. Pero está bien. Mira, ¿por qué no empiezo contándote que cuando en el 2018 publicamos la historia del hombre que no estuvo aquella noche en Iguala, nosotros ya teníamos varios años en Así Como Suena, un par de años, Giselle lo tendrá más claro, haciendo podcast. Muchas otras cosas, pero yo me voy a referir al podcast de periodismo narrativo que hacemos, ¿no? Que fue donde entró El hombre que no estuvo aquella noche en Iguala. A diferencia de muchos otros podcasts, este fue uno que no empezó siendo un podcast. Empezó siendo
un reportaje o notas. Yo trabajaba para un programa de televisión, para un noticiero, y ahí nos llegó, lo primero que nos llegó fue una comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la historia de este nombre, de Eric Uriel Sandoval, conocido como La Rana, uno de los presuntos culpables en la tragedia de Ayotzinapa. Parecía demasiado terrible, pero también demasiado perfecto para ser verdad, ¿no? Este hombre acusado de esta tragedia que había movido a México y que seguía indignando a México, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos decía, hicimos la investigación y es inocente. Y yo empecé, voy a usar esta palabra, empecé y luego me obsesioné un poco con este asunto. Sí debo decir que a mí siempre me han gustado mucho las historias de fábrica de culpables, me gusta llamarlas así. Y en ese programa de televisión, donde el conductor además es el director de Así Como Suena, empezamos a reportear este asunto, como hace uno en el periodismo diario, ¿no? Entonces, un día hablábamos, presentábamos la historia, otro día hablábamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el visitador que había hecho el trabajo, otro día buscábamos a la familia, y así me fui involucrando en este tema y en este asunto, hasta que un día me di cuenta que en mi otro trabajo, como el de al lado, el de Así Como Suena, el de hacer podcast, que aquí tenía un podcast, que tenía la posibilidad de contar esta historia completa, que tenía todos los elementos que, y si quieres hablamos después de eso, que debe tener un podcast periodístico y narrativo, que había una historia, que había una forma de contarla, que teníamos a los personajes que podían contar esta historia, y que era una historia desgarradora además. En el camino yo hice una relación con Gwendolyn, la esposa de Eric, mientras Eric estaba en la cárcel, y con su familia. Estuve muy cerca de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Te puedo decir que leímos expedientes. Y en ese momento el proceso iba avanzando. Entonces había dos juicios, luego había uno, ganaban, como son estas cosas judiciales, ganaba un amparo, pero perdía otro, y ¿no? Cuando parecía que todo mejoraba, las cosas iban para atrás, y hay que decirlo, y lo cuenta el reportaje en podcast, la Procuraduría General de la República insistía en no desistirse de la acusación contra Eric La Rana, ¿no? Quienes oyeron el podcast sabrán que una parte de la confusión, por decirlo así, podría haber sido que la persona a la que él buscaba y a la que la PGR buscaba, y que había sido señalada por otros acusados que, valga decir, hoy están fuera y libres, la mayoría de ellos al menos, le decían La Rana. Pero ese era el único elemento que la Procuraduría tenía, y resultó ser que en el pueblo había más de una rana. Encontraron una rana y se fueron contra esa rana. Para este momento en el que nosotros publicamos el podcast, ya tenía casi 2 años en la cárcel. Debe haber sido como un mes después de la publicación que finalmente Eric salió de la cárcel, no porque la Procuraduría se haya desistido, sino porque ya no apelaron a la última resolución del juez. Esto fue más o menos un mes después de que se cumpliera el aniversario de Ayotzinapa. Así fue como llegamos a esta historia, y sabíamos que teníamos una historia que contar. El proceso fue distinto de otros procesos para hacer podcast, de otros podcasts que había hecho yo o algunos de mis compañeros en Así Como Suena, algunos de los cuales Giselle había producido también. La forma fue distinta. Yo ya tenía todo listo cuando me senté a escribirlo, a armarlo. Tenía muchos audios, muchas entrevistas. No había sido grabado para un podcast. Hay algunos audios, por ejemplo, cuando hablo con él en la cárcel, pues la transmisión no fue tan buena y la producción tuvo que buscar formas de resolver eso, ¿no?
Así fue como llegamos a la historia de la rana y la seguimos hasta que salió de la cárcel. Hay que decir que en el camino era una historia complicada porque era Ayotzinapa, ¿no? La tragedia que había movido a México quizá como ninguna otra. Había 43 jóvenes estudiantes de una normal desaparecidos, hoy siguen desaparecidos además. Y este era un hombre que nosotros estábamos diciendo que la CNDH estaba diciendo que era inocente, ¿no? Y el país buscaba culpables. No era un asunto fácil de tratar y tampoco era un asunto en el que muchos quisieran meterse, ¿no? Hay que reconocer el trabajo que hizo la CNDH y con quien nosotros además estamos muy agradecidos porque esto no hubiera sido posible sin ellos. No sé si... De experiencia, quiero, ¿ahí me escuchas? Sí. Excelente. Me quedo con esta pregunta. Vamos con Giselle y luego regreso contigo, pero me gustaría un poco en esta parte de la vocación del periodista, ¿qué significó para ti, Galia, como periodista y como ser humano, seguir todo este proceso, lo complejo que fue el adaptarlo? Como dices, no fue una investigación que de origen se hiciera para podcast y al final tuviera como muy pocas historias en México, quizá un pequeño final feliz o al menos un final con un poco de justicia, si es que se puede hablar así, que nos contaras esa experiencia, porque me parece que también es muy inspiradora para quien quiere estudiar periodismo, para los que están pensando en estudiar periodismo y tienen esta vocación y decir, bueno, con esta historia creo que me puede inspirar más a saber que ese puede ser un camino interesante. Así que regreso contigo un momento y dejo ahí esa pregunta, porque vamos a presentar a Giselle Ibarra. Ella tiene más de 25 años de experiencia como productora y promotora de cine y de audiovisuales. A través de sus proyectos ha obtenido el éxito nacional e internacional también. Uno de ellos, Presunto Culpable, galardonado con el Emmy a Mejor Documental de Periodismo de Investigación. Desde hace casi 2 años es directora de producción de Así Como Suena, la primera plataforma mexicana de podcast en donde se producen historias que merecen ser escuchadas. Giselle, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por compartir de la experiencia en general de tu carrera y por supuesto de Así Como Suena, la importancia del periodismo sonoro, pero el periodismo en estas nuevas plataformas y un periodismo que genera estas historias, estos cambios y esta trascendencia. Te lo agradezco mucho, Giselle Ibarra, y bienvenida, buenas tardes a Viernes de Periodistas. Muchas gracias, buen viernes lluvioso. Viernes lluvioso, adelante. Bueno, pues mira, te puedo contar, el principio de Así Como Suena tiene que ver con la pasión por las historias bien contadas, bien investigadas y bien producidas que nosotros descubrimos viviendo. Galia estaba ya también en Estados Unidos haciendo trabajo de periodismo con Carlos Puch y con María Scherer, que nos volvimos apasionados de escuchar podcasts que estaban apenas naciendo. Dijimos, ¿y esto por qué no está pasando en español? ¿No? ¿Por qué en México y en nuestro idioma no podemos encontrar este tipo de historias que van más allá de hacer un reportaje? Y ahí me voy a detener un poquito en términos del lenguaje que está creando este nuevo medio, porque el podcast para mí es un nuevo medio, no es radio, no es streaming, no es blog, es un nuevo medio y así es como yo lo concibo. Es un medio que tiene y está construyendo su propio lenguaje, ¿no? Incluso la palabra podcast ha sido pues medio controversial porque hay gente que dice, pero eso está en inglés y hay que traducirlo, se intentó, pero no se pudo. Luego parecía que era como la palabra era creada por una marca. En fin, el caso es que es como pues los Kleenex, ¿no? Ya todo el mundo sabe que es un podcast, aunque no esté en Apple o aunque no esté en una plataforma particular. Y yo creo que en términos de esto, el asunto de reportaje ya no aplica. Para mí,
estos son documentales sonoros, que tienen una lógica distinta como la tiene el documental en audiovisual, el documental creativo, ¿no? Y que es o sea, que el periodismo narrativo y el documental creativo tienen muchos vasos comunicantes. Uno de los principales, a mi parecer, es el rigor, la investigación, el no dar datos ahí a la ligera o hacer entrevistas sin hacer como esta revisión y corroboración de que lo que estamos diciendo es por lo menos la verdad del que lo está diciendo cuando se está entrevistando a alguien, ¿no? Entonces nos aventamos esta idea de decir, pues tenemos muchos amigos periodistas, bueno, Carlos y María son periodistas, yo soy productora de cine, apasionada, como decías tú, de contar historias y de que las historias se conozcan y se entiendan y quizás en algún momento cambien alguna conciencia o por lo menos una idea de algo que quizás tenía esa persona poca información o lo que fuera, ¿no? Entonces, invitamos a Galia en primer lugar y a varios otros periodistas a sentarse a una mesa y proponer historias y proponer formas de acercarnos a esas historias. También creo que han hecho todos un ejercicio muy importante de cambiar un poco la forma de acercarse a esas historias en función de que para que un podcast tenga esa fuerza y ese enganche, pues necesita ser muy personal, ¿no? Yo muchas veces cuando estoy dirigiendo una grabación de un podcast, le digo a la persona que lo está haciendo conmigo, no te imagines al público gigante que puedes imaginarte cuando estás haciendo tele o cuando estás haciendo radio o cuando estás haciendo, incluso cuando estás escribiendo, ¿no? Imagínate a una persona, imagínate a tu mejor amigo o a tu mamá o a alguien con quien tengas una intimidad, a quien le guste que le cuentes tú un cuento, una historia. Porque todas las personas que te escuchen se van a sentir así. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿sabes dónde te escuchan? En estas cositas tan chiquitas que están metidas en su cabeza, ni siquiera en un espacio, sino la mayoría de las personas escuchamos los podcasts en nuestra propia cabeza, ¿no? Entonces, cambiar la forma de aproximarse a contar las historias con un punto de vista claro, franco y abierto, pues no es fácil. No es fácil, sobre todo para estos periodistas de cepa que han estado siempre acostumbrados a tratar de que la información y lo que están contando y escribiendo no pase por un filtro personal de un punto de vista personal o de una idea personal, ¿no? Entonces, creo que hemos aprendido juntos esta forma de crear y de contar, que además, pues se ve enriquecida enormemente por estos universos sonoros que ha creado Mariana Linares Cruz, que ha trabajado desde el inicio también de esta aventura, creando, imaginando cómo suenan estas historias que merecen ser escuchadas. Para mí ese es como el origen de esto y es lo que me apasiona y es lo que más me gusta hacer, es esta búsqueda y esta experimentación de vamos a hacer un producto de calidad, diferente, en un medio nuevo que nos da la posibilidad de jugar, de investigar, de crear y de proponerle a la gente que se metan a estos viajes con nosotros. No te escucho. ¿Ahí me escuchas? Un viaje que termina siendo de esta experiencia que buscaban los medios de ser masivos, de grandes públicos, a una experiencia muy personal que combina la calidad junto con el rigor periodístico para poder producir estos contenidos diferenciadores. Un poco como para resumir lo que has dicho en esta
pequeña introducción. Giselle, regreso un momento contigo. Vamos a ir con Galia para esta pregunta que dejamos al aire y empezar una conversación sumado a lo que vaya participando las personas y nos vayan escribiendo en redes sociales. Los invitamos a que nos escriban en redes sociales, si nos ven en Facebook o en Twitter, para poder compartir y pasarle también las preguntas a Giselle y a Galia. Galia, regreso contigo en esta pregunta que quedó al aire, tu experiencia como periodista, pero también como ser humano, de haber seguido esta historia y con este final, ¿cuál sería? A ver, ¿Cómo la creo resumirías? que siempre se siente bien pensar que algo de lo que hiciste y de tu trabajo tuvo una consecuencia positiva, ¿no? Pero yo soy periodista, no soy activista, ¿no? Si esto no pasa, yo igual hice mi trabajo. No pasa siempre. Te decía que a mí me gustan las historias de fábrica de culpables y creo que decías al principio, yo estudié Derecho, después estudié Periodismo, pero mi carrera fue en Derecho. Y siempre me gusta contar que cuando Edgar Uriel o La Rana salió de la cárcel, mi papá me dijo, por fin sacaste a alguien de la cárcel, ¿no? Como si eres abogada. No lo saqué de la cárcel, el trabajo fue de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero este es lo que los periodistas hacemos, es contar una historia que muchas veces es representativa de un mundo muy grandote o de una tendencia o de una historia que se repite y se repite, ¿no? Esta fue solo una historia. Y las condiciones se dieron para que Eric saliera de la cárcel, para que la Procuraduría dijera ya no más, estaba terminando el sexenio, hay que decir esto también. Teníamos una comisión de derechos humanos pues, que logró esto, ¿no? Una institución respetada y seria, hoy no necesariamente estamos en esas condiciones. Para que las cosas se dieran, ¿no? Nosotros quizá ayudamos haciendo lo que nos tocaba hacer, que era informar de la manera más puntual, más precisa, en el momento indicado y de la mejor manera posible, ¿no? Y además lo pudimos hacer en este nuevo formato que es el podcast, que fue todo un ejercicio y una experiencia nueva, ¿no? Porque estábamos y seguimos descubriendo cómo contar historias en audio, ¿no? Al oído, como decía Giselle, cómo llevar a la gente por una historia y aprender a ver por el oído, ¿no? A ver con los ojos cerrados y el oído abierto. Giselle, ¿qué elementos debe de tener? Ya nos decías algunos. ¿Qué elementos, desde tu opinión, se deben de cuidar para poder tener estos productos de calidad sonoros que son documentales sonoros? Me parece que esa es la definición que ocupaste. ¿Qué elementos tienen que tener para ser documentales sonoros de calidad? Pues como dirían en los clásicos, el audio, el audio, el audio. No es suficiente con tener una grabadora integrada en tu teléfono para ser un podcastero. El audio es una de las herramientas que se utilizan para hacer podcast. No es solamente una grabación o una voz con un micrófono y que yo me ponga aquí a hablar y hablar y hablar y ya es un podcast. No. Creo que hay una parte que tiene que ver con la planeación, con los guiones, con la producción, con la postproducción, que generan ese nivel de calidad, que es igual que hacer un reportaje, necesitas a alguien que lo lea y que te edite, y antes de que, o sea, no sale lo primero que escribes en tu libreta y ya eso se publica. Pues sí, se podría, pero eso no es un reportaje, ¿no? No es lo mismo que yo agarre mi celular y entonces vaya y grabe alrededor de mi colonia. Pues sí, lo puedo subir a alguna plataforma, pero eso no es una película, ¿no? Entonces, claro, el medio también te requiere que lo respetes
cuando lo utilizas para que la gente se enganche, porque si no es muy fácil decir, ay, tuvimos, no sé, millones de... porque una cosa que te quería decir, no es que no querramos que mucha gente nos escuche, por supuesto que queremos que mucha gente nos escuche. La cosa es cómo piensas tu contenido para dárselo a las personas, para que ojalá te escuchen. Creo que esa es la diferencia. Cuando estoy hablando que es un medio distinto al radio, es que en el radio, cuando tú estás hablando ante el micrófono, estás en esta actitud de muy buenas tardes, bienvenidos todos, que estén aquí, ¿no? Y en el podcast es al contrario, es mucho más íntimo, es hola, ¿cómo estás? Te voy a contar una historia. Y te la voy a contar a ti, que ojalá ese tú sean muchos tus juntos, pero Claro. no es una masa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Regresando al tema de calidad, mira, yo te puedo decir que nosotros nos tardamos, ya una vez que está lista la investigación, que puede llevar, tú sabes, desde una semana hasta un año hasta varios. Una vez que eso está, que ese es como el corazón o la materia prima de lo que vamos a hacer, el proceso es un proceso que pasa por revisiones de guión, bueno, por escritura de guión, por supuesto, por revisiones editoriales, incluso a veces nos juntamos varios a escuchar la idea, a pelotear, a dar propuestas, a hacer propuestas para que ese guión se esponje, tenga como más colores, más lados desde donde se puede agarrar, ¿no? Y después de eso, ya que el guión termina de cuajar, entonces entramos a grabar, ¿no? Y esa grabación la hacemos prepandemia en un estudio maravilloso que se llama VHD, y ahí nos sentábamos a grabar, a hablar con naturalidad, pero también cuidando nuestras palabras, ¿no? Cuidando lo que estamos haciendo y las entonaciones y las formas, porque pues no es lo mismo dejar un mensaje de voz que contar una historia, ¿no? Entonces, eso, yo creo que es el tener con qué trabajar y tener la paciencia, el tiempo y las ganas de producirlo y de que quede chingón y que quede emocionante y que te enganche y que tengas ganas de oír ese y más, ¿no? Y retomando las palabras tuyas, Giselle, para que quede chingón, ¿qué debe ocurrir, Galia, para que se haga periodismo? O sea, puede parecer muy obvio, pero decías antes de entrar al aire, oye, es que yo sí quisiera destacar que esto es periodismo. O sea, hacemos periodismo en podcast, no hacemos podcast como tal. Incluso así fue que ganó el Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué elementos tiene que tener, ahora te lo pregunto a ti, para que quede de esta calidad, para que tenga este rigor periodístico, como decía también Giselle, esta comprobación de información, a ver, otra vez vamos a revisar este dato. ¿Qué otros elementos debe de tener? Antes respondemos esa pregunta y luego vamos a lo que dice el público, que ya tenemos muchos mensajes. A ver, hacemos periodismo, pero hacemos podcast también, ¿no? Y eso es como lo nuevo que hacemos. Lo que no se hacía antes, porque no hacemos, y insiste muchísimo en eso y a mí me gusta mucho, no hacemos periodismo radiofónico. Esto no es radio. No es un reportaje de radio tampoco. ¿Qué tiene que pasar? A mí me gusta pensar que un poco lo que tratamos de hacer en Así Como Suena es volver a los básicos del periodismo, ¿no? Contar una historia con todos los elementos de una historia. Una historia que tiene... una historia periodística, ¿no? Es decir, que tiene cierta relevancia, que tiene interés, que tiene una temporalidad, que va a tener probablemente un seguimiento. ¿Cómo hacerlo? A mí una cosa que me gusta mucho del podcast es que se hace con la gente y se hace en la calle, ¿no? Por lo menos el periodismo en podcast. No hay otra forma de hacerlo. Hay que ir al lugar, hay que estar con la gente, hay que escuchar, ¿no?
escuchar a qué suena su casa, a qué suena su ambiente, a qué suena la casa de la rana, ¿no? A qué suena, cómo suena él cuando habla conmigo desde la cárcel, ¿sí? Y por regresar a los básicos del periodismo me refiero a muchas cosas, pero una de esas es, no lo puedes hacer de otra forma si no es en la calle. Hay una parte que se hace en el estudio, por ejemplo, pero no hay otra forma de hacerlo que no sea al lado de esos personajes, porque otra cosa que importa aquí son los personajes. Hay grandes historias que serían muy difíciles contar en audio, ¿no? O en podcast por lo menos. Necesitas estar en el lugar con las fuentes correctas, tener a los personajes indicados. A veces tienes una gran historia, pero no tienes personajes suficientemente expresivos, espontáneos o abiertos para contar una historia en un podcast, ¿no? No te puedes sentar a hablar tú solo en el micrófono. Entonces, bueno, eso, ¿no? Me gusta pensar que podemos regresar a los básicos del periodismo y a llegarnos de otras herramientas, ¿no? Hoy la tecnología, por ejemplo. Bueno, y aprender a hacer entrevistas sin entrevistar, ¿no? Que ese es algo que a muchos periodistas de hueso colorado como Galia se les da de forma natural, pero hay otros a los que les cuesta trabajo no estar como cumpliendo con lo que están yendo a buscar como información para contar lo que necesitan contar, ¿no? Entonces, de repente, soltar eso, sabiendo, teniéndolo como en la cabeza, qué es lo que necesito saber, pero dejar que los personajes o los protagonistas se vayan por otros caminos y que te cuenten otras historias y que te inviten a tomar un café y que te puedas echar un café. Igual, tú tienes que tener tu grabadora prendida todo el tiempo. Desde que le hablas por teléfono la primera vez para pedirle que te deje hablar con esa persona, hasta que llegas a tu casa y te vas a ir a dormir y antes que estás pensando algo, lo tienes que grabar, porque todo eso enriquece sonoramente la historia que al final vas a contar, ¿no? Entonces, de abrirse, como abrir el micrófono, también es un ejercicio que creo a algunos les cuesta más trabajo que a otros, pero cuando lo logran, salen cosas riquísimas, ¿no? Vamos a lo que nos comentan en línea ya, y les agradezco mucho. Xochitl Palafox Toscano, dice Caro y Alana, felicidades. Valeria Cruz Blancas, felicidades. Galia García Palafox, la libertad en todas sus formas es inaudible. Mariela Rubio, muchas felicidades, qué orgullo. Raciel Damón Martínez, felicidades a Galia, un trabajo periodístico frente a la fabricación de culpables. En efecto, es una historia inspiradora. Florencia Gouguea dice, qué bueno que hacen estas iniciativas, ojalá que la calidad periodística del país también mejore. Ubaldo Salas, sí, definitivamente es muy ilustrativa esta historia y sobre todo la profundidad del trabajo periodístico que le dieron y el seguimiento que a la postre contribuyó de alguna manera a evitar una injusticia o cuando menos alargarla más. Felicidades también por el premio. Ramón Rodríguez Rangel, felicito al Consejo Ciudadano por mantener estos foros permanentes. Raciel Damón, excelente diferencia con el reportaje. Estamos frente a un espacio que construye su lenguaje. Felicidades, Giselle. Santi Castillo, excelentes exponentes. Para generar un ambiente sonoro exacto, eso implica guión, producción y postproducción, dice Damón Martínez. Santi Castillo, excelentes exponentes y distribuidor de contenido. Florencia Gouguea, hacer sentir a una audiencia de muchos como una audiencia de 1 a 1. Esto entre muchos otros mensajes. Giselle, para regresar contigo, ¿qué consejos le darías a los periodistas para adaptarse a estas nuevas plataformas y a los estudiantes de periodismo para acercarse a esta profesión, a esta vocación y hacer contenidos, piezas, sin importar cuál pueda ser el medio, la plataforma, en general, para mantener esta esencia del periodismo? ¿Cuáles serían tus consejos? Pues bueno, que decía hace rato, de dejar la grabadora andando, ese es el primero, ¿no? En la vida, dejar el corazón abierto y la grabadora andando es como
Creo que lo que hay que hacer si tienes esa apertura, algo va a salir. Y si no sale, tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que eso también nos debemos de permitir equivocarnos, porque en esos tropiezos también encuentras pues aprendizajes y empiezas a entender las cosas de manera distinta. Para los estudiantes, pues creo que mi consejo, y no solo en el podcast, sino en el cine o en la vida, voy a parecer la tía Cookie, pero pues yo creo que hay que tomársela en serio sin ponerse serios, ¿no? O sea, hay que tener este rigor y hacer las cosas con mucho empeño, con mucho corazón y con mucha seriedad en términos de cumplir, ¿no? De no dejar las cosas a medias y colgadas o al ahí se va. Bueno, pues ya ahí lo tenemos, pues ponlo total. No, a mí eso me causa muchos problemas, en general en la vida. Y la otra, pues no todos los medios son para todos, ¿no? O sea, y hay medios que te quieren más que otros, y hay medios que se te facilitan más que otros, y hay formatos que te son o se te convierten en naturales, y hay otros que no, ¿no? Entonces, cuando encontraste tu medio, sácale todo el jugo y la carnita y ponle la salsa y la crema y lo que le quieras echar y cómetelo completito para que puedas florecer en él, ¿no? Entonces pues pasión, básicamente, creo que mi consejo es pasión. Muchas gracias, Giselle. Galia, ¿cuáles serían tus consejos para los periodistas en activo y para los estudiantes de periodismo? Yo diría que no se adapten, que experimenten, que vean al podcast como una nueva forma de hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Que para algunos puede ser contar historias, para otros podrá ser, no sé, otras cosas, ¿no? Opinar incluso. Pero yo lo que diría es que lo que hay que hacer aquí es experimentar un montón, ¿no? Se van a equivocar, nos vamos a equivocar muchísimas veces porque, y a mí esta es una parte que me encanta, no hay reglas, ¿no? No sé si las va a haber un día, pero hoy no hay. Hoy estamos inventando y experimentando y descubriendo y creando una nueva forma de muchas cosas, entre ellas de hacer periodismo, ¿no? Porque los podcasts no son solo periodismo. Yo te decía que yo oigo muchos podcasts, igual que Giselle, empecé oyéndolos en inglés, sigo oyendo muchos en inglés porque hay más variedad, hay más oferta, y hay más periodismo también, ¿no? Estamos en un momento en el que, vaya, yo me encuentro 5 podcasts nuevos todos los días, yo creo, ¿no? Mucha gente tiene un podcast, todo el mundo tiene un podcast, o está a punto de tenerlo. Hay cosas buenísimas, hay mucha opinión, me senté a platicar mi día, me senté a conversar con mi mejor amiga, hay de todo, ¿no? Hay muchos muy buenos. Yo en español encuentro, hay cosas grandísimas, y enormes y muy interesantes. Encuentro poco periodismo, o quizá menos del que a mí me gustaría encontrar, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque, para empezar, yo creo que es más caro, ¿no? Giselle te dirá más. El tiempo que se involucra para contar una buena historia, ¿no? Claro, el tiempo, los recursos, ¿no? Es mucho más caro ir con tu grabador, a veces con un ingeniero, a un campo de migrantes que sentarte a entrevistar a un experto en migración, ¿no? Claro. A veces hasta por teléfono o por Zoom. Y los periodistas también quizá a lo mejor tenemos pocas posibilidades. A mí me gustaría ver muchísimas más cosas de periodismo, muchísimos más podcasts de periodismo, no solo de la manera que lo hacemos nosotros, ¿no? Creo que hay unas posibilidades enormes. Entonces, yo lo primero que les diría es experimenten muchísimo, más allá de me voy a comprar un micrófono en Amazon y me voy a sentar, claro, a tratar de hablar, ¿no?
A ver, el periodismo ha estado en problemas, si lo queremos llamar así, hace muchísimos años. Esta es una nueva oportunidad para hacer otras cosas, ¿no? Para que la gente nos escuche de otra manera también y para poder contar cosas y hacer periodismo de otra manera. Diría otra vez a los periodistas y a los estudiantes, háganlo así, con los básicos del periodismo, ¿no? Hagan cosas con muchas voces, usen los básicos del periodismo también en términos de fact-checking ¿no? Y de objetividad y de... Sí, los factores de interés periodístico, ¿no? Esos lentes con los que el periodista ve una realidad, ¿no? Para contrastar, para ver el impacto, para ver la novedad, la actualidad, etcétera, ¿no? A esos básicos, puede ser ese uno de los primeros parámetros para empezar a crear contenido. Y véanlo también como una forma narrativa, ¿no? Estamos acostumbrados a leer el periódico o las páginas de internet y leemos 5 párrafos y o ya no tenemos tiempo para más o esto nos da otras posibilidades, ¿no? A mí me gusta la calle y me gusta la gente y me gusta reportear, pero quizá mi momento favorito es sentarme para pensar cómo voy a contar esta historia y cuál es no solo la mejor forma del argumento, pero también la mejor forma narrativa. ¿Cómo voy a hacer que mi mamá o mi mejor amigo o Giselle quieran escucharla? Con todo lo que tienen. Aquí se da una... Tiempo. Oye, Galia y Giselle, aquí se da una combinación muy interesante, ¿no? Tu perfil muy periodístico en este resumen de ir a las bases, de salir a la calle, de que el periodismo se hace en la calle contando, escuchando, y la combinación tuya, Giselle, de esta parte de mucha producción, del poder, a ver, vamos a lo fino también, ¿no? Una cosa es el contenido, es el rigor de la información, y otra es la calidad del audio, el audio, y más audio para en conjunto realmente crear una historia, una experiencia envolvente para uno a uno que vaya creciendo. Y en este sentido, Giselle, desde tu opinión, ¿qué podcast te gustaría escuchar? Así como nos dice Gale, a mí me gustaría escuchar más periodismo. ¿A ti qué te gustaría escuchar más en podcast? Y sobre todo, 2 cosas. ¿Hacia dónde crees que va el podcast y cuáles van a sobrevivir desde tu opinión, Giselle? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quería comentar una cosa. No todo mundo necesita un estudio para hacer podcast y no todo mundo necesita muchos juguetes y muchos fierros y muchos botones para hacer podcast, ¿no? Tú puedes, si quieres cuidar tu audio, tienes una historia que quieres contar y la escribes y la editas, te puedes meter en tu closet, el chiste es que no se oiga un eco, ¿no? Te puedes meter en tu closet y ahí grabar, o te puedes hacer un castillito como cuando éramos chiquitos de cojines de la sala y ponerte una cobija y ahí grabar, y eso pues no va a ser el sonido profesional de un estudio, pero funciona, o sea, también se puede usar, ¿no? ¿Qué podcast creo que van a sobrevivir? Yo creo que los que no van a sobrevivir son, o van a tener su espacio más reducido, son las repeticiones de programas de radio en las plataformas. O sea, yo creo que el radio tiene su nicho, su espacio, que me fascina. Además, yo oigo muchísimo radio y me encanta y no quiero que el radio se pierda nunca, ¿no? Pero creo que el radio tiene esa inmediatez, ese aquí, ahora, y eso es parte de lo que lo enriquece. Sí, eso efímero que tiene la radio es parte también de su magia, ¿no? Muy contrastado a lo que es el podcast, ¿no? Pero ese ser efímero, a mí mi medio favorito es la radio, y bueno, esa capacidad efímera de decir, hoy es un programa y mañana empiezas otra vez de cero, digo entre comillas, ¿no? Pero esa capacidad a mí es esa magia que tiene, ¿no? A mí eso me encanta y me encanta cuando cuaja. Me parece fantástico escucharlo y ser parte de eso, porque pues tú, como escucha, también te sientes parte de eso, ¿no? Y me encanta. Pero creo que el radio tiene que vivir en el radio.
Uh-huh. Ahora, me puedo equivocar porque eso pensaba yo del cine, ¿no? Yo pensaba que el cine tenía que vivir en el cine y que esto de las plataformas era una locura y que esto de las plataformas, ¿por qué? Y, o sea, ya lo del VHS me causaba problemas, ¿no? De que le pudieras regresar a la película o ponerle pausa. Ahora, bueno, me parecía que esto era ya un sacrilegio total, que tenías que estar en la sala a oscuras, todo el mundo callados, sin comer palomitas y viendo la película. Y resulta que no, y resulta que la experiencia del cine en tu casa es una experiencia fantástica, que tiene otras reglas y otras lógicas, que para la gente que hacemos cine también es un reto, porque no es lo mismo tener al espectador cautivo en una butaca, en una sala oscura, que tener la competencia de todas las plataformas, el perro ladrando, la lluvia cayendo, o sea, tus contenidos tienen que ser mucho más interesantes en el género que sea, ¿no? Si es Marvel, si es un drama de cortarse las venas o una comedia romántica también de cortarse las venas, supongo, en todos esos casos tú tienes que pensar como creador que ya no estás teniendo la atención única y exclusiva del espectador. Pues lo mismo es en el podcast, lo mismo es en el radio, lo mismo es en la tele. Yo creo que lo que va a sobrevivir y de lo que tengo muchas ganas de escuchar es historias de calidad, cosas hechas con corazón y con amor, y que sean netas, que no sean refritos, que no sean, o sea, que valga la pena, pues eso yo creo que es lo que sobrevive y es lo que te engancha, ¿no? Gracias, Giselle. Galia, decía Giselle, en esta parte el público se ha vuelto mucho más exigente, ¿no? Justo por toda esta gran variedad que hay de incluso sobreexposición a contenidos, a información, a contrastes. Y también hay algo que me gustaría platicar contigo, Giselle y Galia, en esta parte final, es que las plataformas digitales, las redes sociales, tienen muchas ventajas, pero entre una de las grandes desventajas es la falta de contrastes, es decir, los algoritmos de Google, de Facebook, hacen que tú veas contenido al cual eres más afín, y ya se ha comprobado en diferentes estudios que por eso cada vez las sociedades se van polarizando más, porque ya no contrastas, y el periodismo busca mucho eso, ¿no? Ese contraste de una información con mucho rigor. ¿Tú hacia dónde ves que van los podcasts? ¿Cuáles crees que van a sobrevivir entre esta vorágine de mucha información, entre la exigencia de la misma audiencia y entre audiencias que cada vez más buscan contenidos afines, que no quieren escuchar a lo mejor cuestiones que sean del otro lado, la otra cara, y el periodismo busca mostrar mucho esas caras? Yo siempre he creído que al público le gustan las historias y el público privilegia las cosas bien hechas. Y esto es cierto siempre, y de verdad te lo dicen en la escuela de periodismo y yo lo compruebo cada vez más. Una historia bien contada, un reportaje incluso, ¿no? Pero una historia bien contada, escrita en audio o en video, siempre tendrá un público. Sí, creo que tienes toda la razón, que la gente, que nos gusta, y no solo por las redes sociales, o sea, nos gusta leer las cosas que nos dicen que lo que pensamos está bien. Pero creo que el trabajo del periodista también es salirse un poco de su zona de confort y no escribir desde ese lugar cómodo y conocido del que tú eres parte. Y este es un trabajo del periodista de siempre, pero yo diría que hoy más que nunca. Salirse de su zona de confort no solo quiere decir, si solo te interesan los temas de género, ve a hacer política, ¿no? No, quizá quiera decir, ve las cosas, ve otros temas con tu perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Pero también escucha a los otros.
nadie tiene la verdad completa, ¿no? Yo a mis alumnos les digo siempre eso, salgan de su zona de confort, no solo su zona geográfica, que eso también es cierto, ¿no? De su ideología de confort también, ¿no? A ver, no, yo creo que tengo un par de tenis, pues no iría a hacer una historia de fútbol porque pues no entendería nada, no sé nada de deportes. Pero, y aunque, claro, a lo largo de mi carrera he encontrado los temas que me gustan, que me gusta reportear, incluso los que me indignan, sigo creyendo que cuando me arriesgo otra vez, que cuando voy a esas historias que no son a las que tradicionalmente me jalan, digamos, descubro otras cosas y vuelvo a ser periodista como por primera vez, ¿no? Y eso, más allá de la parte personal, creo que también es una responsabilidad de los periodistas, ¿no? Explorar otros temas. Y si vas a experimentar con el podcast, pues también haz esto, ¿no? Salte de la zona de confort. Volviendo a esto que preguntabas, como qué creo yo que va a sobrevivir en podcast, creo que vamos a seguir viendo muchas cosas y eso está muy bien. Así funciona esto, ¿no? Así es una plataforma, hay una disrupción, vamos a ver muchas cosas más y de eso se trata. Pero no todo va a sobrevivir. ¿Qué va a sobrevivir? Lo que tenga calidad, lo que sea nuevo, novedoso. Van a sobrevivir los proyectos y las voces que nos den nuevas opciones y opciones diferentes, ¿no? Hablábamos un poco antes de esto de cómo, ¿no? Giselle pone el ejemplo de del cine en el celular, de hacer cine con el celular. A mí me gusta pensar cómo cuando empezaron los blogs, todo el mundo tenía un blog. O ya no, porque nos dimos cuenta que pues no a todo el mundo le interesa saber que yo comí chilaquiles, ¿no? O desayuné chilaquiles. Pero muchas cosas sobrevivieron. Y de ahí salieron cosas buenísimas, ¿no? En las que no nos hubiéramos imaginado antes. Creo que va a sobrevivir eso, lo que tenga calidad y no solo esto que decía Giselle, de grabar en un gran estudio. Pregúntale cómo hemos hecho las cosas en la pandemia, ¿no? Como hemos podido. Yo tengo una caja de cartón grandotota, ahí la pongo en la mesa, meto mi computadora, meto mi microfonito, la forro con cojines, me pongo una cobija encima y hago mi cabina. Y da el gatazo, ¿eh? Digo, de repente el perro sale ladrando y tengo que volver a empezar, o pasan los tamales oaxaqueños, pero en general, pues también eso es parte de lo que hacemos, que existe el mundo exterior, ¿no? Y que no está mal que exista. Aunque sea en pandemia, pues está bueno oír que mi calle es cantarina y pasa la marimba y pasa el acordeón y pasa el violín y pasa la trompeta y la banda de pueblo, y eso es parte del entorno en el que yo estoy hoy por hoy. También el sonido te permite, pues, imaginar esos entornos y eso es muy rico. Mira, hace poquito, antes de la pandemia, estuve como un festival de podcast y uno de los maestros gurús del podcast, que es Ira Glass, que si no lo han escuchado, les suplico por favor que lo escuchen. Si quieren hacer podcast, escúchenlo. Decía, una de las maravillas del sonido y de las herramientas que te da el podcast es que si yo te digo, estoy caminando por un bosque, acabo de ver pasar un conejo, lo va persiguiendo un coyote. Te aseguro que el coyote, el conejo y el bosque de cada uno de los que lo acaban de escuchar son diferentes. Yo te pregunto, ¿de qué árboles había en ese bosque? Tú, Armando, ¿qué me dices? Sí, o yameles, ¿no? Y Galia me puede decir
otro bosque que tenga el referente de sus bosques, de su vida, ¿no? Y Claro. mi conejo puede ser rosa, porque yo nunca te dije de qué color era el conejo ni de qué tamaño, pero tú te imaginaste un conejo de un color y de un tamaño, y te imaginaste un coyote de un color y de un tamaño, igual te lo imaginaste como el de las caricaturas, ¿no? Esa habilidad que tiene el cerebro humano de completar la historia y de imaginar es una herramienta que tenemos que aprovechar como podcasteros, porque y hace una complicidad con el oyente y además le estás como, lo estás invitando a la creación y le estás dando la confianza de que tiene las herramientas, porque todos las tenemos desde chiquitos, de ser parte de esa creación, ¿no? Y pues lo que es como lo más trillado y lo más repetido, creo que la historia del audio es cómo empezamos, cuál es el primer sentido con el que nos relacionamos con el mundo, pues es el oído. Cuando estamos en el vientre de nuestras madres, no leemos, prácticamente no tocamos, somos unos pescaditos, ¿no? No vemos, pero sí escuchamos. Y los primeros periodistas, pues eran los que contaban historias alrededor del fuego, ¿no? Y pues necesitaban de la imaginación del que los estaba escuchando para que esas historias cobraran sentido y subsistieran a lo largo de los años. Entonces yo creo que es un medio que apenas estamos explorando y que está delicioso y que tiene mucho, mucho, mucho para dónde hacerse. Oye, y ya para conclusiones y cerrar y despedir este viernes de Periodistas en Línea de manera breve, Galia, la pregunta es, ¿se puede hacer? ¿Existe la creatividad? ¿Existe la vocación? ¿Se puede hacer todo esto con esto que tú dices de a la gente siempre le han gustado las historias y las historias de calidad? ¿Pueden ser rentables estas? Yo creo que sí. Yo creo que justo por esto, ¿no? Porque creo que las buenas historias siempre van a vender. Siempre hay un público para ellas. Y los humanos pensamos en historias, o sea, nuestra cabeza funciona así, nos gustan los cuentitos, ¿no? A veces hay cuentitos como la historia de la rana con una trascendencia política y nacional. A veces hay historias de amor, ¿no? Que también se pueden contar en un podcast. A veces Oye, hay... que también tienen trascendencia. Que también la tienen, de otro tipo, ¿no? O sea, quiere decir, no una trascendencia política para la nación. Todas esas historias las podemos contar, ¿no? O sea, quisiera que las contáramos. No todas las historias indignan. A todas las historias me gusta pensar, las mueve un pecado capital. Sí, habrá algunas que inspiren, habrá otras que indignen, habrá del tamaño de la creatividad de cada uno. Por último, Giselle, ¿pueden ser rentables estas historias? El podcast, el podcasteo, ¿puede ser rentable haciendo cosas de calidad, bien elaboradas, bien trabajadas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que también es la cabeza de los anunciantes está cambiando en ese sentido, o de los patrocinadores, porque lo que tiene muy interesante el universo de los podcasts es que, o sea, la persona que te escucha, sabes muy bien quién es y por qué te está escuchando y dónde te está escuchando y en qué horario te está escuchando y, o sea, tienes mucha información. Entonces, a anunciantes o a patrocinadores que están acostumbrados a los medios masivos, es como salen con una metralla y hacen así una ráfaga. Sí, ahora igual son le dan a francotiradores, uno, ¿no? Y ahora es con una pistolita, pero le vas dando son mucho más certeros. Entonces, ese entendimiento y esa
caída de 20, si le quieres llamar, para los patrocinadores o anunciantes, está sucediendo poco a poquito y creo que cada vez más les va a interesar más estar directamente en la oreja que en el altavoz de un súper, ¿no? Claro, yo quiero llegar a este tipo de público porque este es mi producto y este es el contenido que llega a ese mercado meta, o como le llaman los de marketing, ese buyer person, ¿no? La persona que realmente no me va a seguir, sino que me va a comprar. Hay muchas, quedaron algunas preguntas. Nada más déjame concluir. En términos de mercadotecnia también, el podcast va dirigido, o sea, es como muy claro lo que es para ti y por ti, ¿no? Para ti y por ti. Nos despedimos. Hay unas preguntas. Ubaldo Salas dice: en estas circunstancias, en un mundo atiborrado de información, ¿cuál debería de ser el tiempo óptimo para hacer y que el público realmente lo pueda escuchar? Raciel Damón dice: felicidades, y queda claro, Galia y Gis resumen del trabajo, rigor, pasión y creatividad. Así que si pueden después, en algún momento libre, poder contestar estas preguntas, se los agradeceríamos mucho. Y de nueva cuenta, un placer que estén con nosotros en este viernes de Periodistas en Línea. De manera breve, agradecemos la retransmisión de Periódico El Debate, Periodismo Pixel, Editorial UAS, la Librería Universitaria Carlos Manuel Aguirre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Comunicación Social de la UAPJO, a la Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Contacto en Medios, Aula Abierta, Revista Mexicana de la Comunicación y Red de Medios Públicos de México. El contacto, de manera breve, del Twitter @Giselle Ibarra, y del programa Así Como Suena, www.asícomosuena.mx, Twitter @asícomosuenamx. Y tus redes, Galia Palafox, para que puedan también seguirte. @Galia García P en Twitter. Muchas gracias, Giselle. Pues muchas gracias, los invito el 28 de este mes, vamos a lanzar la primera serie que hacemos, que es un documental en audio de 9 episodios, que la hicieron Pablo Ferri y Ricardo López Cordero, con la producción de Yulena Iriarte. Galia nos ha ayudado en la parte editorial, yo soy la productora ejecutiva, y es otra fábrica de culpables, a ver qué les parece. Se llama La Lista y va a estar en donde quiera que escuchen sus podcasts a partir del 28. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo viernes aquí en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC, y recuerden que este programa, como los anteriores, lo pueden ver en el canal de YouTube y en las redes sociales. Gracias y muy buenas tardes, felicidades por el Premio Nacional de Periodismo. Hasta la próxima.